Muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a esta invitación. Me siento muy honrado de participar de este congreso. Mi agradecimiento a los organizadores, a los auspiciantes, a las autoridades de la Facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad. Sé que han sido muchos quienes han organizado este evento en la persona de la doctora Isolina Dabove. Quiero concentrar mi reconocimiento. Me siento muy honrado de dirigirme a un auditorio tan prestigioso y además tan variado en cuanto a las especialidades aquí representadas. Tengo claro que no estoy hablando solamente a abogados y tengo claro que el temario de este congreso es lo suficientemente amplio, heterogéneo e interdisciplinario como para concentrarme en un solo punto, de modo que estas palabras van a ser palabras seguramente introductorias a todo lo que venga a continuación. Quiero agradecer especialmente las referencias que hizo el colega de Alemania a nuestro país, a su gentileza. Ya que tiene la camiseta de la selección argentina, me gustaría mucho invitarlo. Creo que el sábado a la noche jugamos para que vea también a otro club argentino y ver la pasión que genera el fútbol en nuestro país. Pero muy reconocido por el reconocimiento justamente que usted hizo a nuestra idiosincrasia, que muchas veces es objeto de cuestionamiento, de crítica, pero que nosotros sentimos mucho orgullo y satisfacción de ser como somos. Entrando en tema, diré que la mayoría de los países latinoamericanos nace y se organiza institucional, política y jurídicamente en el siglo XIX. En el siglo XIX también se sancionan las primeras normas fundamentales, las primeras constituciones, entre ellas la Constitución Argentina de 1853-60, que es una de las 5 más antiguas del mundo, aunque ha tenido reformas, la última de ellas acaecida hace 30 años. Las constituciones de los países latinoamericanos sancionadas en el siglo XIX, tal como el caso, insisto, de la República Argentina, responden a un presupuesto, a un patrón, a una matriz, a una concepción antropológica que es la dominante en esa época. Si bien no hay una sola concepción filosófica dominante en Occidente, la que va a regir en nuestro país al momento de la sanción de la Constitución es el positivismo, y el positivismo, como las otras concepciones dominantes en otros lugares del mundo en el siglo XIX, son corrientes de pensamiento optimistas, progresistas, evolucionistas. Se cree que la historia de la humanidad va de peor a mejor. Este es el clima dominante en el siglo XIX. Positivismo, optimismo, confianza en la individualidad y predominantemente en un atributo que hace al rasgo propio de la humanidad, que es la razón. La racionalidad. El autor del Código Civil argentino, que es aprobado a libro cerrado, como saben los argentinos estudiantes de Derecho, 15 años después de la sanción de la Constitución Nacional, cuando debe definir los rasgos de humanidad, en la nota al artículo 70, dice, pensando morfológicamente, pero
probablemente también, más allá de lo morfológico, en lo sustantivo. Los rasgos de humanidad se resumen en la cabeza de una persona. Puede tener un miembro menos o más, la cabeza. Y está queriendo decir, lógicamente, el cerebro, y está queriendo decir, lógicamente, el pensamiento. Resuena en esta nota del codificador argentino, que ni más ni menos está diciendo cuál es el atributo, el rasgo, el signo de la humanidad, para reconocer lo que es humano de lo que no es humano, resuena, decía yo, en esta caracterización, la concepción cartesiana, el pienso, luego existo. Y entonces el sujeto protagonista y destinatario principal del orden jurídico, fundamentalmente del derecho civil, del derecho que habla de las personas en su individualidad, en sus relaciones intersubjetivas y en sus relaciones de familia, consecuentemente, todo aquel que no piensa conforme a un patrón determinado, todo aquel que todavía no ha desarrollado su racionalidad conforme a un patrón determinado, los niños, todo aquel que ha pensado conforme a un patrón determinado, que es un patrón productivista, pero ya no lo puede hacer, el anciano, el que tiene la capacidad cognitiva disminuida, o todo aquel que siendo adulto piensa distinto, diferente, y aquí lo diferente pasa a ser patológico, lo distinto es negativo, porque hay un solo modelo de pensamiento, está destinado al paternalismo, como dijo la doctora recién, en el mejor de los casos, y en los otros, a la exclusión y al encierro. Este es el modelo dominante en el siglo XIX y, por supuesto, en gran parte del siglo XX y continúa hoy, pero ya a partir del siglo XX y sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, los países descubren, caen en la cuenta, que confiar optimistamente en una evolución rectilínea de la humanidad es un error, porque sobre la mitad del siglo XX tenemos la Segunda Guerra Mundial y tenemos el descenso de la humanidad a niveles nunca antes vistos, o por lo menos que se creía ya superados. Quiere decir que este modelo de hombre, y digo hombre racional y no digo mujer, hombre racional, productivista, positivista, individualista, tiene una fuerte crisis, porque eso ha llevado, entre otras consecuencias, a la condena del pensamiento diferente, a una especie de darwinismo social basado en premisas que ya sabemos son absurdas, carentes de fundamento científico, y ha llevado, entre otras luctuosas consecuencias, al genocidio. Se abre paso entonces una doble contestación a este monopolio del hombre racional productivista. Por un lado, la valoración de otras formas de racionalidad. Pensar distinto, el pensamiento diferente, no es un pensamiento negativo, más bien lo contrario. Y es posible incorporar estas formas distintas del pensamiento, complementarlas a las formas tradicionales
de la racionalidad. Autores como John Elster recuerdan la sabiduría del juicio del rey sabio, del rey Salomón, con el ejemplo de las dos pretensas madres que se disputan la maternidad de una criatura, y el rey amaga, no sabemos si amaga, no sabemos hasta dónde iba a llegar, a dirimir este conflicto diciendo: voy a partir por la mitad a este niño para darle el 50% a cada una de las pretensas madres. Y al ver que una de ellas está dispuesta a resignar su maternidad con tal de salvar la vida del niño, el rey Salomón dice: esta debe ser la verdadera madre. Pero lo dice no sobre una base de conocimiento racional, porque él no sabía realmente cuál era la verdadera madre, sino que lo hace apelando a otro factor complementario del conocimiento, que va a cobrar relevancia en la segunda mitad del siglo XX y en los años que llevamos del siglo XXI, el rescate de la espiritualidad. La espiritualidad, la sensibilidad, el sentimiento es reivindicado desde la filosofía también como un modo complementario de conocimiento. Quiere decir que el hombre racional, la racionalidad del hombre adulto, no adulto mayor, adulto, es un tipo de racionalidad, pero que no es la única, que hay otras racionalidades. Y además, que para acceder al conocimiento no solamente es necesaria, o al menos debe ser monopolizado por la razón, sino también por la emoción, el sentimiento y la espiritualidad. Esto lleva a una comprensión distinta de quienes tradicionalmente estaban destinados a la exclusión. Los niños, las personas desamparadas, los dementes, los ancianos, los discapacitados. En la República Argentina, en 1994 se reforma la Constitución. Tengo el orgullo de haber sido convencional constituyente en esa oportunidad. E incorporamos algunas normas que permiten cambiar el paradigma del hombre racional productivo como único sujeto destinatario del derecho y cambiar la percepción meramente paternalista, benefactora, la beneficencia que es consecuencia de la lástima, por una mirada diferente. En particular quiero rescatar dos incisos, tal vez tres, que incorporamos al artículo 75 de la actualmente vigente Constitución argentina. El inciso 23, que habla de la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, no la igualdad propia de una cuota benigna ficticia en favor de los vulnerables, de los más rezagados en la escala social en el disfrute de los derechos básicos. Igualdad de oportunidades para que puedan desarrollarse. Y el rol del Estado, fundamental en este punto, ineludible, inexcusable. El Estado para generar las condiciones de igualdad de oportunidades y el desarrollo de las potencialidades de quienes han estado tradicionalmente excluidos. El inciso 22 del artículo 75, aquel que establece los caminos de apertura del orden jurídico argentino al orden jurídico internacional. Y estoy hablando de 1994 y sabemos que las convenciones, por ejemplo,
sobre derechos humanos de las personas mayores de la Organización de Estados Americanos o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, son posteriores y son posteriores en el ingreso al orden jurídico argentino, porque el orden jurídico argentino, al abrirse al orden jurídico internacional en este inciso 22, incorpora algunos convenios, pero deja la puerta abierta para que otros tratados sobre derechos humanos que todavía no existían, 1994, puedan ingresar después. Y no solamente eso, no solamente puedan ingresar después, sino que ingresan por ley, en otra ley posterior puedan adquirir la máxima jerarquía jurídica, que es la jerarquía constitucional. Y como dijo la doctora Dabove recién en su alocución, tenemos el orgullo de la República Argentina de que estas dos convenciones tengan la máxima jerarquía jurídica. Y también en la reforma de 1994 se incorporó el inciso 19. Y este inciso 19, en consonancia con este cambio de paradigma, no habla solamente del crecimiento económico como factor para establecer y para comparar la fortaleza de un país o de un país con relación a otros países. Acorde con el indicador de desarrollo humano de las Naciones Unidas, sabemos que no solamente es importante en un país el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Interno per cápita. También son importantes los indicadores sobre salud, los indicadores sobre educación. Esos nos dicen mucho y tal vez mucho más que la riqueza económica sobre la calificación de un Estado, de una sociedad, de un país. Yo agregaría calidad institucional. Desarrollo y no meramente crecimiento. La calidad institucional también es fundamental para comprender, para calificar, para comparar. En definitiva, en el siglo XIX teníamos un paradigma. En el siglo XX ese paradigma hace crisis, no para ser reemplazado, demolido, suplantado, sino para ser complementado. Y entonces surge esta corriente de pensamiento que reivindica otras racionalidades sin prejuicios, sin miradas paternalistas, sino reivindicando otras racionalidades en la convicción de que en algunas hipótesis, y vuelvo a Elster, la hiperracionalidad puede conducir al absurdo. Y la emocionalidad o el rescate de otras racionalidades pueden ser lo suficientemente ricas como para generar estándares de mayor satisfacción, de mayor bienestar y en el campo que nos toca o que me toca a mí, de mayor realización del valor justicia. Por lo tanto, y concluyo, creo que más que el Producto Bruto per cápita o el Producto Bruto Interno, las sociedades se definen con más precisión hoy conforme a cómo tratan a los vulnerables. Muchas gracias.